¿Qué tal amigos? Shabbat Shalom, les habla Joseph, director del Ministerio de Jaim, y le doy la bienvenida a este su programa de lo simple a lo complejo, que llega a ustedes aquí a Teshuva TV, proyecto que hemos preparado para toda la audiencia de Teshuva TV, que desean conocer los aspectos simples de la escritura e ir gradualmente aprendiendo los aspectos complejos. ¿Sabía usted que el libro de las Revelaciones fue escrito utilizando el modelo complejo de la comprensión bíblica? ¿Sabía usted que muchas de las cosas que aparecen o de los relatos que aparecen en el libro de Revelaciones no es posible comprenderlos si no nos envolvemos en los aspectos profundos de la comprensión bíblica? ¿Sabía usted que toda la simbología que aparece en el libro de Revelaciones se encuentra en la Torá a modo cuando profundizamos en ella? Estas cosas, amigos, se las menciono porque muchas de las personas, cuando venimos de la tradición protestante, en la mayoría de los casos, a las raíces hebreas de la fe, pensamos que el aspecto literal de la escritura es el único aspecto válido de su comprensión. Incluso llegamos a mencionar de que solo la escritura, nada más que la escritura y simple la escritura. Y eso es una idea protestante que fue arraigada, que fue traída por protesta al pensamiento católico con respecto a cómo se debía entender la escritura de acuerdo a la madre iglesia católica y el desafío que estaba enfrentando el movimiento protestante en ese momento. Pero ¿sabía usted que para el primer siglo, y incluso para el propio Shaul de Tarso, la idea de solo la escritura, nada más que la escritura y simplemente la escritura no estaba en su mente? Shaul de Tarso cita muchas fuentes que no aparecen en la escritura, incluso los propios discípulos hacen lo mismo. Y esto se lo menciono, amigos, para invitarlos a ustedes a no sentirse reacio a escuchar enseñanzas que puedan citar fuentes que no aparecen en la escritura, porque incluso hay un texto en los escritos apostólicos que habla de la lucha que había por el cuerpo de Moisés entre Satán y Miguel, y eso no está en ningún lado en la Torá. Por tanto, con esto les digo, amigos, que es importante y necesario abrir nuestra mente a escuchar y ser sabios en lo que escuchamos. Hoy vamos a comentar aspectos simples de la parashá de esta semana, que se titula Vayeira. La parashá Vayeira comprende Génesis 18:1 a Génesis 22:24, si la memoria no me falla. Permíteme buscar aquí rapidito. 22, 24, sí, así mismito es. Pero nosotros, amigos, nos vamos a centrar en comentar el aspecto simple de esta semana. Como pueden ver en su pantalla, va a encontrar el título de lo que vamos a estar comentando. Amigos, disculpen el delay aquí. Amigos, esta semana vamos a estar discutiendo el aliyá que se titula Vayeira, y la aliyá corresponde Génesis 18, 1 al 14. Y el título que hemos puesto a este comentario simple se llama Abraham y la hospitalidad. ¿Por qué es el título simple? Amigos, porque ese es el mensaje general que va a estar presentando la parashá como enseñanza de vida al hombre que busca el camino de Dios. Ahora, quiero presentarles en la pantalla un texto que aparece en la carta escrita a los hebreos, que va a ser sumamente valioso para comprender el mensaje que vamos a estar transmitiendo hoy. El autor de Hebreo en su carta escribe en el capítulo 13, versículo 2, no olviden la hospitalidad, porque por medio de estas algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Se ha preguntado de dónde el autor de esta carta saca esta idea? ¿Qué fuente utilizó el autor para enseñar esto? ¿Dónde él saca esta idea? ¿Dónde se encuentra en la escritura? Claramente, amigos, de la lectura de esta parashá vamos a encontrar que algunos, sin darse cuenta, y esto se refiere a Abraham, hospedaron ángeles. Y lo vamos a ver en esta parashá. Pero vamos, antes de comenzar el comentario, a hacer la verajá correspondiente para comenzar con el pie correcto en este comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot v'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos santificaste con tu mandamiento y nos diste y nos ordenaste el precepto de estudiar y poner por obra las palabras de la Torah. Por favor, oh Eterno, haz que las palabras de tu Torah sean gratas a nuestros oídos, a nuestras bocas, y que podamos ponerlas por obra y bendecir y santificar tu nombre y conocerte a ti, que eres la vida eterna, y a tu Mesías, Yeshua, a quien enviaste. En su nombre y en su mérito te lo pedimos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, amigos, vamos a comenzar. Como le dije en la pantalla, puede ver en su pantalla que dice el texto de Hebreos 13:12, no olviden la hospitalidad, porque por medio de esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Como les dije al principio, ¿de dónde el autor sacó esta idea?
Si usted lee, amigos, esta parasha en su aspecto simple, usted va a encontrar esta idea en el texto. Sucede que cuando venimos a las raíces hebreas de la fe, cargamos con una serie de pensamientos y enseñanzas que a la luz de la Escritura no se sostienen. Por ejemplo, tradicionalmente en el protestantismo dicen que estas tres personas que vienen a visitar a Abraham es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto, amigo, de primera instancia, representa un gran problema para la lectura del texto. ¿Por qué? Porque de los tres que estaban allí presentes, dos de ellos bajan a donde Lot y dice la Torá en su plano literal, y eso está en el capítulo 19, que los dos ángeles llegaron a Sodoma. Entonces, si allí presente estuvo el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿quiénes son estos dos? ¿El Hijo y el Espíritu Santo? ¿O el Padre y el Espíritu Santo? ¿O el Padre o el Hijo? La Escritura, en los escritos apostólicos, los escritos nazarenos, dice que en una parte, y no me recuerdo quién fue el que lo dijo, que tenemos que ser responsables en trazar correctamente la Escritura. Y esta responsabilidad nos lleva a nosotros que cuando vamos a hacer la lectura e interpretarla, tenemos que utilizar el trazo correcto de su interpretación para poder descifrar el mensaje simple, pero a la misma vez descifrar el mensaje complejo. ¿Sabía usted, amigo? Porque muchas personas me han escrito a decirme los aspectos complejos, pero la escritura no es simple, no es solamente literal. ¿Sabía usted, amigo, que el libro de Revelaciones usted no lo va a poder entender hasta tanto entienda los aspectos complejos de la Torá? A modo de ejemplo, y voy a aprovechar rapidito el tiempo. Si usted va al libro de Revelaciones capítulo 12, que es uno de los libros que estamos estudiando ahora mismo en el Bet Midrash en Ponce, Puerto Rico. Si usted no tiene un lugar donde estudiar la Torá y vive en el área de Puerto Rico, en el área sur, puede escribirnos en nuestro sitio web eshaim.com. Allí le vamos a explicar cómo llegar a nuestro Bet Midrash para que pueda asistir a nuestras clases presenciales. Actualmente en nuestras clases presenciales estamos estudiando el libro de Revelaciones los jueves, y los lunes es por invitación porque estamos estudiando libros un poco más profundos de conocimiento del pueblo de Israel, que son sumamente valiosos e importantes para poder trazar la escritura correctamente. ¿Sabía usted que en el libro de Revelaciones hay una parte, y usted lo sabe porque lo ha leído, que habla en el capítulo 13 de una bestia que subía de la tierra, versículo 11, y que tenía dos cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón? Usted lee ese texto y si usted no conoce el mensaje profundo de la Torá, usted no lo va a descifrar. Esto es un ejemplo bien sencillo. ¿Quién en la escritura aparece registrado que se vistió de una forma pero hablaba de otra? A ver si usted sabe. Jacob, exactamente. Jacob se vistió de Esaú. ¿Sabía usted que el monte de Edom, Esaú es Edom, dice la escritura, ¿verdad que sí? Es el monte Seir, el monte de las cabras. ¿Sabía usted eso? Mashiach dijo que iba a poner las cabras en un lado y las ovejas en otra, ¿verdad que sí? Muy bien, eso es importante saberlo. ¿Sabía usted que el monte de Edom, como les dije, es el monte de las cabras? Ahora, mire este detalle. Los sabios de Israel dicen que Esaú fue influenciado por la serpiente. Y dice la escritura en el libro de Revelaciones que la serpiente es el dragón rojo. Edom es rojo. Y mire cómo dice el texto del capítulo 13, versículo 11. Él tenía cuernos semejantes a un cordero. Estaba vestido como un cordero. Vestido como Jacob. Pero hablaba como dragón. Hablaba como Esaú. Todo lo opuesto a Jacob, hablando como Jacob, pero vestido de Esaú ante su padre. Claramente, este que sube de la tierra está usurpando la posición de Jacob. Pero esto es uno de los ejemplos nada más de todas las cosas que están en el libro de Revelaciones, que si usted no conoce en la Torá, usted no va a entender el mensaje. Mucho más aún, dice este capítulo que Él hace que todos hagan una imagen para la bestia que sube del mar. La bestia que aparece en el capítulo 13. La palabra bestia, amigo, ¿sabía usted que la palabra bestia es la palabra Behemá? Y en el libro de Vaikra, el libro Levítico, dice el Eterno que si alguien le va a hacer una ofrenda de acercamiento, un corbán olá,
debe ser un animal domesticado. Y la palabra ahí animal es behemá. Y tenía que ser toro, cordero o paloma. Entonces, ¿sabía usted que los hijos de Israel hicieron una bestia en el Sinaí cuando hicieron el pecado del becerro de oro? ¿Sabía usted que esta bestia en hebreo es behemá y sabía que era un toro? Dicen los sabios de Israel que cuando Aarón hizo esta imagen, inmediatamente la imagen habló. Si usted no conoce eso del pensamiento del pueblo de Israel, usted no va a entender lo que está diciendo ahí. Porque el texto dice, en el versículo 15, y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia, e hiciera hablar a la imagen de la bestia, e hiciera que fueran muertos cuanto no adoraran la imagen de la bestia. Pero estas cosas y su explicación, usted las va a entender cuando estudia los aspectos profundos de la escritura de la mano del pueblo que le fue entregado por custodia, los oráculos, como dice Shaul de Tarso. Entonces, amigo, para poder llegar a comprender los aspectos complejos, es primero necesario comenzar el proceso de la reparación de esa imagen caída por causa de la desobediencia del ser humano, para que entonces la sabiduría de la Torá pueda entrar en la vida del creyente. Vamos a continuar con nuestro comentario. Espero que esta breve explicación que le haya dado lo incite a usted, lo provoque en usted el deseo de buscar más. Tiene que haber más en la Escritura. Tiene que haber más. Entonces, el segmento de esta semana a discutir, amigo, conforme que tengo aquí en mis notas, comienza ubicando a Abraham y su tienda en el encinal de Mamre. Abraham, luego de recibir el pacto de la circuncisión y haber efectuado el rito correspondiente, se encontraba en la entrada de su tienda al calor del día. Según la ciencia, el sol es el antibacterial natural por excelencia, por tanto, es posible que Abraham esté aprovechando el calor del día para recuperarse del dolor que envuelve el acto físico de la circuncisión. El dolor que está pasando Abraham es clave para entender el mensaje general del segmento en lo que respecta a la reparación de la conducta del ser humano. Esto es importante, porque si Abraham se encontraba en el tercer día de la circuncisión, y esto le enseña a los sabios de Israel, es el día más doloroso, y si lo era, es importante eso entenderlo para entender el mensaje simple de esta parashá. La Torá nos dice que el Eterno se le apareció o reveló, ambas traducciones son aceptadas, a Abraham en este lugar. Adonenu Yeshua, en su encuentro con la samaritana, dice en el capítulo 4, versículo 24, en el Evangelio según Juan, Dios es espíritu. Entonces, amigo, si Dios es espíritu, ¿qué quiere decirnos la Torá al decir que Dios se le reveló? Si Yeshua enseñó, y Yeshua es el maestro por excelencia, porque aún en ese mismo segmento, de ese mismo capítulo del libro de Juan, dice claramente la samaritana, sé que vendrá el Mesías, que es llamado el ungido, y cuando venga, Él nos dirá todas las cosas. Y todo el pueblo de Israel enseña que el Mesías es el que tiene todo el conocimiento de Dios. Incluso, Shaul mismo lo enseñó. En el Mesías está toda la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios, dice Shaul de Tarso en una de sus cartas. Entonces, si Yeshua es el Mesías, entonces Yeshua es el maestro por excelencia de todo Israel. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría de los misterios de Dios. Entonces, si esto es así, ¿cómo? Y sabemos que es así, y es Jaim cree con perfecta fe que Yeshua es el Mesías y que es el enviado de Dios para redimir la humanidad. Y si Yeshua es el Mesías, y sabemos que es así, el maestro por excelencia dijo, Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, es la teoría que le presenté al principio, que ha presentado el protestantismo, que este es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquí apareciéndosele a Abraham, tenemos un gran problema. Ahora, entonces, si Dios es espíritu, ¿qué quiere decirnos la Torá al decir que Dios se le reveló? Algunos comentaristas dicen, amigo, que Abraham bien pudo haber estado en el acto de la tefilá, meditando, autojuzgándose, en el momento en que Dios se le aparece, es decir, su presencia es percibida. Como bien pude escuchar, interpreté la palabra hebrea para oración, que es tefilá, como meditar
o autojuzgarse, porque este es uno de los sentidos del acto hebreo de la oración. La raíz hebrea, la raíz de la palabra tefilá es palal, y esta significa meditar, juzgarse, envolverse en lo divino. Entonces, podemos comprender que la aparición de la presencia divina bien pudo haber sido como consecuencia del acto de oración de Abraham. Esto bien pudo a su vez dar inicio a los eventos que están próximos a describir la Torá en este segmento. Póngase por un momento en el lugar de Abraham. Bien él pudo estar preguntándose, ¿cómo y cuándo ocurrirá todo lo que Adonai me ha dicho? Sé que estamos aquí especulando, amigos, pero es necesario entender que Abraham no tenía el libro en la mano para saber lo que iba a suceder en la vida que estaba viviendo. Por eso es que la fe de Abraham es un gran misterio, porque Abraham no tenía la Torá para saber lo que iba a suceder. Nosotros somos una generación bendecida que tenemos acceso a los oráculos de Dios. Nuestros patriarcas no tenían acceso a ellos. Y por eso ellos son modelos de la fe. Porque aún no teniendo la Torá, vivían como si la hubiesen tenido. Por tanto, usted sabe cómo iba a nacer Isaac, pero Abraham no lo sabía. Entonces, al Abraham no saber cómo iba a nacer Isaac, ni mucho menos entender cómo era posible que a la edad de ambos, a la edad de Sara y a su edad, tener un hijo fuera posible, es de entendimiento el poder pensar que Abraham se encontrara a la puerta de su tienda meditando en el asunto, en oración. En la porción anterior Lech Lejá vamos a ver que el Eterno, haciendo el pacto de la circuncisión con Abraham, le dice las siguientes palabras, y va a verlo en su pantalla. Dice el texto, dijo también Elohim a Abraham, a tu mujer, Sarai, no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara, y la bendeciré y también le daré un hijo por medio de ella. Sí, la bendeciré. Y haré de ellas naciones, reyes de pueblos procederán de ellas. Y cayó Abraham sobre su rostro, pero se rió y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años le habrá de nacer un hijo? Mira la pregunta. ¿A un hombre de 100 años le habrá de nacer un hijo? ¿Y Sara dará luz con 90 años? Y Abraham dijo a Elohim, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero dijo el Eterno, de cierto Sara tu mujer te dará a luz un hijo y tú llamarás su nombre Isaac. Y estableceré mi pacto con él por pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí que lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo confirmaré con Isaac, que te parirá Sara por este tiempo el próximo año. Cuando terminó de hablarle, Elohim ascendió por encima de Abraham. Ahora mire qué detalle más interesante. Este evento, bien amigos, pudo haber hecho que Abraham en la tienda, en la puerta de la tienda, mediante está pasando por el dolor de la circuncisión, estuviera meditando en todas las promesas envueltas en el pacto que el Eterno ha hecho con él. Y es posible que esto haya sucedido. Y durante este acto, amigo, la presencia divina visitó su tienda. Luego, la Torá nos dice que Abraham vio a 3 mortales que estaban parados frente a él. Bien, sí, como usted escuchó, 3 mortales. Porque eso es lo que significa la palabra Anashim. Y si usted ha visto los comentarios de las parashiot anteriores que hemos grabado para ustedes, usted habrá visto que hemos explicado lo que significa Anashim, que viene de la palabra Enosh, mortales. Estos detalles son sumamente, amigos, importantes comprender para saber lo que está sucediendo aquí. En el capítulo 18, que es donde empieza la parashá esta semana, dice, después se le apareció el Eterno en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. Y alzando sus ojos miró, y he aquí 3 varones erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra. Observe en su pantalla que he ennegrecido más profundo, más fuerte. La palabra le apareció y la palabra miró. Estas 2 palabras que usted ve aquí, amigo, están en el texto hebreo que aparece en la parte de abajo de su pantalla. Como puede observar, amigo, va a ver que esta palabra, Vayeira, que es la palabra que tiene el nombre de la parashá, es la que se traduce como, se interpreta como le apareció.
Vayeira, y se apareció, si fuera a traducirlo literalmente, y se apareció, porque la Vav hace la función de y, es un gancho que unifica un texto con otro. Y la parashá anterior terminó, y voy a buscarlo rapidito, por eso que aquí los sabios deducen que fue al tercer día. Voy a buscarlo rapidito, dice: y todos los hombres de su casa, nacidos en su casa y comprados con dinero a un extranjero, fueron circuncidados con él. Y se le apareció el Eterno. Los sabios de Israel enseñan que la circuncisión, el prepucio, representa el bloqueo que existe entre el hombre y Dios. Y que si este prepucio es removido, este bloqueo es removido, el hombre podrá percibir a Dios en todo lo que hace. Por eso es que después se habla de la circuncisión del corazón. Pero eso, otra enseñanza más adelante, amigos, porque nos desviamos y el tiempo avanza. Pero observe aquí que la palabra Vayeira, que tenemos traducido como se le apareció, estas mismas letras, la Vav, la Yud, la Resh y la Aleph, aparece aquí. Vayaré, que es la palabra miró. En el versículo 2 dice vayaré y miró. Esta misma palabra aparece arriba también. Y las dos tienen dos contextos diferentes. Una significa se le apareció y otra y miró. Esto es sumamente importante porque usted puede pensar que cuando dice que se le apareció el Eterno, esa aparición son los tres que se le aparecieron. Como se ha entendido que estos tres varones entonces es la Trinidad. Y eso no es lo que dice el texto de la Torá. Y tenemos que seguir al texto, amigo, de la Torá. Ahora, en ambos versículos, como les dije, la palabra es la misma. Lo que cambia es el sentido, la comprensión de su aplicación. La raíz de esta palabra es ra'á. Y la palabra ra'á significa observar, ver, percibir. En ocasiones la misma es usada con respecto a tener visiones o experimentar una visión. Por ejemplo, en Éxodo 24:10 dice: y vieron, Vayarú, al Dios de Israel, bajo sus pies había como una hechura de piedra de zafiro, semejante en pureza a los cielos mismos. Si la raíz está relacionada a ver, observar y percibir, claramente tuvieron que percibir al Dios de Israel para poder verlo. Por eso es que es importante hablar del bloqueo, de la relación que tiene el bloqueo del prepucio antes del hombre poder percibir a Dios. Y esto es sumamente importante, que discutiremos en otro momento cuando hablemos del segmento de la circuncisión. Entonces, podemos hasta aquí decir preliminarmente que Abraham posiblemente en un momento de oración se le apareció el Eterno y luego de terminar su oración alzó sus ojos y vio a tres mortales que luego la Torá nos dice que son ángeles. Esto es sumamente importante, amigo, porque Abraham los hospedó y él no sabía que eran ángeles. No podemos forzar el texto a decir lo que no dice. Y en el mismo texto de la Torá dice claramente, y lo va a ver en su pantalla, que Abraham lo que vio fueron mortales. Permíteme cambiar aquí rapidito algo para que usted pueda ver dónde está la palabra mortal en el texto y así podrá comprender que no dice malachim. Aquí, míralo aquí, amigo. Anashim es la palabra. Y levantó sus ojos y vio tres anashim, mortales, humanos. Pero no es humano en el sentido de Adán, porque Adán es el ser humano creado a imagen. Anashim es la imagen caída del ser humano. Pero eso es otra clase. Lo importante es que lo vea en pantalla. Por tanto, interpretar el texto como que los tres que se le aparecieron fueron tres ángeles directamente sacaría del contexto la idea que la Torá nos quiere presentar. Así que, amigo, esto es sumamente importante. Sumamente importante comprenderlo para poder llegar a la idea general que la Torá nos quiere transmitir en esta parashá. Ahora, cuando leemos todo el relato del encuentro y vamos a notar, amigos, que nunca la Torá nos dice que eran ángeles hasta el encuentro con Lot. En todo el momento que Abraham está hablando con estos tres que lo visitan, estos tres visitantes, la Torá todo el tiempo dice los mortales, los humanos. Los tres humanos que se le aparecieron. Sabemos, amigo, por la lectura de la Torá, que eran ángeles. Pero ¿por qué la Torá nos dice de primera instancia que eran ángeles? ¿Cuál es la razón de ser? Hágase preguntas, amigo. Porque así es que llega la respuesta. La Torá no nos dice que eran ángeles porque entonces desviaría el mensaje de lo que quiere enviar la Torá. Simples seres humanos, lo que podría decir la Torá en este texto, fueron los que visitaron a Abraham. No eran hombres de renombre, varones de alto conocimiento, de alto estigma para la humanidad.
Eso es el mensaje general, lo que significa la palabra anashim, mortales. Entonces, sabemos que estos individuos eran ángeles. Incluso la misma Torá dice en esta parashá que a Lot, de estos tres, dos fueron, y dice la Torá que eran ángeles. Pero con respecto a la relación que tiene la palabra anashim o anosh y con el concepto de ángeles, malachim, en el segmento de lo complejo en nuestra página web Eshaim voy a comentar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a profundizar mucho más y así usted va a poder entender la riqueza que hay en el conocimiento de la Torá. Ahora, lo que sí le voy a mencionar es que uno de estos visitantes era de mayor rango en lo que respecta a función. Y sabemos que eran ángeles. Y a través de este de mayor rango, que es un ángel en particular, en este específicamente, el Eterno habló a Abraham. Este malaj hizo la función de la voz del Eterno, el instrumento mediante el cual la presencia divina era vista. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y por eso vemos que Juan en su evangelio dice, a Dios nadie lo ha visto. El ángel del Eterno, que ha sido un tema que se va a tratar mucho en esta semana, porque van a mencionar que de estos tres, uno de ellos era el ángel del Eterno, y el ángel del Eterno es Yeshua, quita de por sí la comprensión del texto. El ángel del Eterno, amigo, no es este ángel de mayor rango que está viendo a Abraham, no es el Eterno en sí, porque Dios no es ángel, sino que era el medio a través mediante el cual el Eterno, es decir, su espíritu, fue visto y habló con Abraham. Un ángel, amigos, además de ser un servidor de la voluntad de Elohim, este también hace la función de servir de vasija para que la presencia divina sea vista y escuchada, y este es el significado de la palabra ángel del Eterno. Por ejemplo, el ángel es el instrumento mediante el cual la presencia divina, esto es una taza, la presencia divina que es espíritu, se proyecta. Y este es el espejo que le permite a usted ver lo que está dentro. Esto es importante, amigo. Yo espero que lo hayan comprendido. Pero aún así, más sobre este tema voy a estar tocando en el aspecto complejo. Le invito a César para que pueda conocer. Algunos han pensado que este ángel que hablaba con Abraham es Yeshua. Pero esta idea también trae problemas, amigo, con los pensamientos de los primeros discípulos, dado que el autor de Hebreos, al inicio de su carta, dice lo siguiente, y amigo, lo quiero presentar aquí con ustedes hoy para que usted pueda ir trazando la escritura correctamente y pueda quitarse toda esa confusión que pueda surgir si es o no es y por qué. Vamos a ver que el autor de Hebreos dice en su carta, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré su padre y él será mi hijo. Como podemos ver conforme al contexto, el propio autor de Hebreos, si supiera que Yeshua existió en forma de ángel, no hubiera dicho esto, amigo. ¿Cree usted tiene sentido lo que le estoy presentando? El texto es claro, no me estoy inventando nada. Volvemos a lo mismo. Eshaim cree firmemente que Yeshua es el Mesías, que el Mesías preexistió la creación y que el Mesías es el misterio de Dios. Y que el Mesías fue llamado Yeshua porque el Mesías vino a salvar a su pueblo. Pero decir que Yeshua existió en forma de ángel contradice el texto y aquí está la evidencia textual para mostrarlo, amigo. Por tanto, no es posible, como le dije ahorita, como le dije hace unos segundos, no es posible que Yeshua haya existido en forma de ángel en el sentido estricto de la palabra. El misterio del Mesías, amigo, va mucho más allá de esta idea. Y no me es posible aquí, por el asunto del tiempo, no me es posible hablar de ello en este segmento. Porque también nos desviaríamos del tema central, universal, que quiere presentar esta parashá. Aunque también me es necesario mencionar que el autor de Hebreos deja escrito una clave con respecto al misterio del Mesías que es necesario tener en cuenta al momento de estudiar el misterio de Dios, que es el Mesías. Y lo vamos a ver en este texto, en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 1 al 2. Él dice que Dios, habiendo hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los postreros días nos habló por medio del Hijo. Si este que se le aparecía a Abraham, Isaac y Jacob y se le apareció a Moisés es el Hijo, amigo, ¿por qué el autor de Hebreo no lo pone aquí? Porque dice que en los postreros días, la generación que él está viviendo habló por medio del Hijo, Dios.
Pero anterior a eso habló de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Lo ve aquí, amigo? Esto es sumamente importante para poder envolvernos en las profundidades del misterio de Dios, el Mesías. Ahora, seguimos aquí. Entonces, vamos a retomar los aspectos simples de esta comprensión. Eso que hemos hablado hoy lo vamos a dejar para los aspectos complejos. Si quieres saber más, en nuestro sitio web esjaim.com tendremos el comentario complejo. Si quieres repasar lo que estamos enseñando aquí en Teshuva TV, en el área que está llamada por mi nombre, José Otero, va a encontrar todas las enseñanzas que hemos dado hasta el momento. Y ahí podrá también escribirnos y poder dejarnos saber alguna pregunta que tenga al respecto. Dice la Torá que una vez que Abraham alzó sus ojos, dice el texto que vio a 3 mortales parados frente a él, lo ve en su pantalla. Dice Génesis 18, 2 al 3. Y alzando sus ojos miró, y aquí 3 varones erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro de la puerta de su tienda y se postró a tierra. Y exclamó: Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Como les dije al principio, amigo, al principio de todo el relato les he dicho que se nos dice que estos visitantes eran mortales, anasim. Lo que significa la palabra mortal en sí era que eran seres humanos a imagen de Set. Es importante esto. Aquí vemos a simple vista una aparente contradicción en el sentido de estos estar al frente de Abraham. Porque vemos que dice el texto que ellos están erguidos frente a Abraham, y Abraham sale corriendo hacia ellos. Si estuvieran frente a Abraham, ¿por qué Abraham sale corriendo hacia ellos? Y el problema está, amigo, en la interpretación del texto. En la siguiente versión que le voy a mostrar en pantalla, va a notar que esta interpretación es más clara y nos ayuda a entender. Mire lo que dice el texto. Alzó los ojos y vio 3 hombres de pie a una distancia corta de él. Cuando los vio desde la entrada de su tienda, corrió a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Vio lo interesante del texto, vio claramente, como dice, que los vio a una distancia corta de él. Eso es lo que quiere decir el texto en sí, cuando dice que él se paró, los estuvo al frente de él y se paró y los fue corriendo de ellos. Ahora, el texto luego nos dice que Abraham se dirige hacia ellos y se presenta. Vemos en el texto que dice: y exclamó: Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Según la comprensión simple, bien Abraham, amigos, pudo haberse dirigido a uno de ellos por el singular en la interpretación. Sin embargo, otras versiones traducen el texto como señores míos, dependiendo de la versión que usted tenga en la interpretación. Bien puede esto ser posible. Muchas personas dirán: no, porque el texto dice en hebreo Adonai, y Adonai es singular. Bueno, es posible, pero otras versiones dicen señores míos. Y recuerden que la Torá se interpreta, no se traduce. Bien puede ser posible, amigo. ¿Por qué? Porque si leemos el encuentro de los ángeles con Lot, vamos a ver que a estos 2 ángeles él les dice: mirad, señores míos. Eso está en el capítulo 19, versículo 2. Y el texto en hebreo dice Adonai. Cuando dice señores míos, dice Adonai. Lo mismo que dice aquí en el capítulo 18, versículo 3. Adonai. Por tanto, ambas interpretaciones son aceptables. El hecho, amigos, de que esta palabra sea usada en este texto no expresa que se refiera al Eterno específicamente. Porque si, como dice el texto de la Torá, si Abraham se quedó con el Eterno hablando, donde Abraham va a abogar para que el Eterno no destruya a Sodoma y a Gomorra, si hallase allí un justo. Si el Eterno se quedó con Abraham, ¿quiénes son estos 2 que bajan a hablar con Lot y a salvar a Lot? ¿Y por qué Abraham le llama también Adonai? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, verdad, amigo? Espero que sí. Voy a dejar esta parte hasta aquí. Sabemos que estos 3 son ángeles. Lo único que están con una vestidura, y esto es uno de los grandes misterios del ángel y cómo es visible en este plano físico. Los ángeles se pueden hacer visibles en este plano físico con una vestidura especial que Dios le da, y de eso voy a hablar en el aspecto complejo. Y vamos a ver que cuando no están en este plano físico, en esta realidad, en este mundo físico, ellos son vistos con unas vestiduras espirituales que son bien diferentes a esta, y solamente aquel que tiene el corazón circuncidado los puede ver. Pero eso ya es otro texto. Ahora, en este plano físico de la existencia,
los ángeles se le pueden aparecer en este plano físico a cualquier ser humano. Porque vemos hasta en el caso de Hagar siendo una mujer que egipcia, tuvo la oportunidad de ver ángeles. Y esto no significa de que ella sea profeta. Eso no tiene nada que ver con eso. ¿Ok? Vamos a entonces a enfocarnos en los aspectos simples de esta parashá, luego de darnos esta pequeña introducción de cierta forma, ideas complejas, porque es importante reparar la comprensión que hemos llevado con nosotros a lo largo de muchos años, cuando los gentiles hicieron lo mismo que hizo Efraín con Judá. Judá era el lugar, la Judea era el lugar donde estaba el templo de Salomón. Y era el lugar donde se había escogido el Eterno poner su nombre. Pero Jeroboam, por el temor a que las tribus del norte, él perdiera poder y autoridad sobre ellos, cambió las fechas de las reuniones y construyó templo en el área norte, desviándose a partir de entonces de la autoridad de Judá. Esto es sumamente importante porque esto nos va a hablar de, esto es una fotografía, una imagen exacta de lo que sucedió en el primer siglo. Los gentiles se estaban uniendo a la fe de Israel. Pero entonces, por causa de la persecución romana, y Romano persiguió a los gentiles por su fe, por su creencia religiosa, era un asunto de impuestos. Y el hermano Rico Cortés habla del culto imperial, porque el culto imperial y el impuesto del imperio iba de la mano. Y los gentiles se alejan del judaísmo de ese tiempo, y había muchos judaísmos. Está el judaísmo de los nazarenos, el judaísmo de los fariseos, el judaísmo de los esenios, el judaísmo de los saduceos, el judaísmo de los celotes. El judaísmo es una palabra que significa la práctica cultural de ese momento. En ese momento no existía la idea de religión como usted cree hoy en día. La religión per se se funda luego en Yavné y tiene una razón de ser, y se ha juzgado malamente en este tiempo, y es por el desconocimiento histórico y la razón de las causas de esto. Pero me quiero concentrar en lo que estamos hablando, será tema para otro día. Lo que quería mencionarles es que en el primer siglo sucedió lo mismo que sucedió con Efraín y Judá. Una separación. Y esa separación del gentil con la sinagoga provocó que el gentil comenzara a interpretar la escritura sin la comprensión de la base del pueblo que tiene que conoce los misterios de Dios, porque así Dios, el hecho de que Dios en su perfecto plan le haya puesto un velo para cegarle los ojos al judío de que no vieran que Yeshua es el Mesías, no quita de que ellos tuvieran conocimiento de la Torá. Porque si Dios le puso ceguera, Dios no los va a dejar de abandonados. Eso es completamente ilógico y va en contra del pacto que él hace. Amigos, tenemos que quitarnos esas ideas antisemitas que hemos heredado por causa imaginen el protestantismo. En estos días pasados se celebró la reforma, y amigos, la reforma aumentó más el antisemitismo, porque la reforma trajo consigo la idea de la iglesia protestante ser el verdadero Israel y desechar al judío como parte del pueblo de Dios. Y esto tenemos que corregir estas cosas, y esto es lo que estamos haciendo en lo simple, ayudándolos a ustedes a unir todas estas piezas y poder tener sanidad en su alma. Porque ciertamente cuando entramos a los caminos de la fe vamos a encontrar luchas en las cosas que sabíamos y ahora estamos conociendo, y nos sentimos como que medios perdidos. Pero vamos a regresar a esto para no desviarnos. Lo importante aquí es que ahora estamos regresando otra vez a la fuente, quienes son los que conocen la escritura. Y tenemos que, por favor, intentar dejar de atacar al judío, al rabinismo, porque si usted no ha vivido nunca en esa casa y no entiende cómo esa casa funciona, ¿cómo vamos a ir a esa casa a decirle que lo que están haciendo está mal? Si quien abandonó el pacto fue Efraín. Los gentiles no tenían pacto, no tenían promesa, dice Shaul de Tarso en la carta a los Efesios. Y de repente, porque no sabemos 2 o 3 versículos de memoria, vamos a ir a la casa del que siempre estuvo a decirle que lo que está haciendo está mal. Por favor, vamos a madurar, vamos a comportarnos como un pueblo que ama a Dios. Y dejemos de juzgar, dejemos de vestirnos de ese cordero que habla como dragón. Por favor. ¿Ok? Vamos a seguir aquí. Vamos al mensaje espiritual de esta parashá, que es el mensaje que le trae corrección al alma del ser humano. Recuerde que el ser humano, que es como Abraham, que sale de las naciones, va en busca de la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Y va en el camino de la fe.
en ese proceso de la vida que solamente Dios conoce hacia dónde lo va a llevar. Eso es un gran misterio. Y la Torá nos sirve para sanar nuestras conductas de la antigua manera de vivir y aprender las conductas correctas que agradan a Dios. Por tanto, vamos a volver a traer el texto. No olvides la hospitalidad, porque por medio de esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Este es el mensaje central de esta parashá. El modo de proceder, amigos, de Abraham en este segmento de Valleira nos va a invitar a meditar en la importancia que tiene esta cualidad en el creyente. Por eso, amigos, la interpretación del evento no se puede alejar de su contexto, dado que si Abraham de primera instancia supiera que los tres que vinieron eran ángeles, entonces su hospitalidad fuera de beneficio personal. Está recibiendo en su tienda a dignatarios, enviados de Elohim. Y Shaul de Tarso dice que el enviado es, mejor dicho, Adonenu Yeshua dice, el enviado es igual al que lo envió. Es decir, tiene la autoridad del que lo envió. Y por tanto, si Abraham supiera de primera instancia que estos tres eran ángeles, entonces su hospitalidad no tendría sentido alguno. Porque está buscando beneficio personal. Y eso lo vamos a ver más adelante porque Yeshua habla sobre eso en sus enseñanzas. Por eso, leemos la Torá decir que estos eran mortales, simples seres humanos a la vista de Abraham, desafiándolo a él en cómo actuaría contra los extraños que pasan por su casa. La primera prueba después de su circuncisión para Abraham era la hospitalidad. Dios hizo un pacto conmigo, me dio unas promesas. Y Dios va a probar si te va a comportar con humildad independientemente del pacto. Dios no hace primeramente acepción de personas. Por tanto, el amigo de Dios no puede hacer lo contrario. Así llama Hashem, el Todopoderoso, a Abraham, como nos dice el profeta Isaías en el 41:8, donde dice, amigos, pero tú, oh Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, simiente Abraham, mi amigo. En el texto hebreo, esta palabra mi amigo es mi amado. Y Mashiach dice, no hay amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Interesante, ¿no? Ok. Ahora, no es casualidad leer en esta parashá la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si usted entiende el trato que tiene Abraham de hospitalidad a estos extraños a su tienda, que no sabía que eran ángeles, pero en su trato de hospitalidad, resulta que después se revelan como ángeles y le traen el mensaje de buenas nuevas a Abraham, las buenas noticias, cuándo van a ser su hijo y cómo el Eterno va a obrar en su vida la promesa que había hecho. Esto ocurre luego de Abraham ser hospitalario con ellos. Entonces la identidad de ellos es revelada. Por eso es que dice el autor de Hebreo, no olviden la hospitalidad porque algunos albergaron ángeles sin darse cuenta. Si usted comienza a hacer acepción de personas, entonces aquel que se vistió de un simple ser humano, sin ningún tipo de prendas, o mejor dicho, sin ningún tipo de alusión de autoridad, sin darse cuenta posiblemente era un ángel, pero como usted hace acepción de personas, no se dio cuenta, pasó por alto. Ahora, no es casualidad, amigos, encontrar en esta parashá que está también incluido la destrucción de Sodoma y Gomorra. Destrucción que según los sabios fue por causa de la hostilidad y maltrato hacia el extranjero. Por algo tiempo hemos escuchado que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por la inmoralidad sexual. Pero la inmoralidad sexual no fue la única causa y no fue el detonante para causar la destrucción, sino fue la hostilidad y el maltrato al extranjero. Si usted tiene dudas sobre esto, lea las palabras de Adonenu Yeshua, quien es el maestro por excelencia de la verdad de la Torá. Yeshua mismo enseña la razón del juicio de Sodoma y Gomorra. Miren en el capítulo 10 de Lucas, busquen sus textos, en el capítulo 10. En el versículo 1 al 12 del capítulo 10 de Lucas, Yeshua está enviando a sus discípulos, y a los 70 o 71, dependiendo de la versión que usted tenga, los envía a ciudades a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. A liberar al enfermo, a sanar al enfermo, a liberar al cautivo, a expulsar demonios, a anunciar la restauración. Y Yeshua dice en el versículo 10, si puede verlo conmigo en su pantalla, permíteme buscarlo aquí para que lo vea. Yeshua dice en el versículo 10,
Verso 10 al 12. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo a sus plazas, decid: os sacudimos aún el polvo de vuestra ciudad que se nos pegó a los pies, pero sabed esto: el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. Pero espérate, no fue por la inmoralidad sexual que Dios destruyó a Sodoma, por la sodomía. Por eso es que la palabra sodomía viene de aquí, de Sodoma. No fue por eso. Es porque Yeshua esto le dice a sus discípulos que si no lo reciben, no se preocupen, que el día del juicio será más tolerable el juicio a Sodoma que para esa ciudad. ¿Será que Yeshua entendía lo mismo que enseñan los sabios de Israel? Que el juicio de Sodoma, y los profetas mismos lo dicen, fue por el abuso al extranjero y al menesteroso. Interesante, ¿no, amigo? Por eso vemos que en esta parashá, amigos, en este segmento de la parashá, esta primera aliyá, vemos que la bondad de Abraham, el gesed de Abraham hacia el extraño que pasa por su tienda comparado a la ciudad de Sodoma, es bien importante, porque Abraham es bondadoso con cualquiera que pasa por su tienda, pero Sodoma y Gomorra recibe a los visitantes y abusa de ellos. Y lo va a ver en el texto: cuando llegan esos visitantes, ellos querían querían ellos tener contacto con ellos. Ni aún siendo, y este es el mensaje que está incluido en la sección de Lot, ni aún siendo seres de autoridad, seres divinos, es decir, estos seres que son enviados por Dios, la población de estas dos ciudades los trató con respeto. O sea, no tienen ni tan siquiera respeto por los enviados de Dios. Ahora entiende lo que quiso decir Yeshua en el capítulo 10 de Lucas, versículo 10 al 12. Porque Yeshua siendo el Mashiach, envió a sus discípulos a las ciudades con la autoridad del Padre. Y el que no lo reciba, el juicio de Sodoma va a ser más tolerable que el que recibiera su ciudad. ¿Por qué? Porque a Sodoma no visitaron a Sodoma los ángeles a anunciar el reino de Dios. Fueron allí a salvar a Lot, porque ya el tiempo, la oportunidad de Sodoma se había pasado. Una ciudad amurallada, después de un año hay que destruirla. Y Sodoma era una ciudad amurallada. Entonces, en el capítulo 16 de Lucas, versículo 19 al 31, también Yeshua da una enseñanza que está bien relacionado con el gesed, la bondad, el altruismo y la hospitalidad hacia el extraño, a la persona que no está, como podríamos decir, no pertenece a su casa, a su familia, a su círculo de amistades. Yeshua dice en una parábola bien interesante que comienza diciendo: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino blanco, haciendo banquete cada día con esplendidez. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual, lleno de llagas, había sido echado junto a su puerta, y ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamer en las llagas. Sucedió entonces que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormentos, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Y dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro asimismo los males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, entre nosotros y vosotros ha sido puesta una gran cisma, de tal modo que los que quieran cruzar de aquí a vosotros no puedan ni de allá pasar a nosotros. Dijo entonces: Padre, te ruego pues los envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta a fin de que no venga ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham dice: a Moisés y a los profetas tienen, óyelos. Pero él dijo: no, padre Abraham, si alguno llegara a ellos de los muertos, se arrepentirán. Pero le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Miren, interesante que este rico nunca hizo caridad, sedaká, a este mendigo. Y en esta parashá vamos a ver en un versículo donde el Eterno dice
que Abraham le va a enseñar a sus hijos a practicar Sedek be Mishpat o Mishpat be Sedaká, no me recuerdo bien el texto en hebreo, justicia y derecho. Y la palabra justicia está relacionado a hacer Sedek, hacerle justicia a aquel que vive en estado menos afortunado o un estado difícil en su vida. Y el derecho, ser equitativo, darle la misma oportunidad a una persona que la que usted tuvo. Usted no fue merecedor de la bondad del Eterno, al igual que Abraham. Usted, al igual que Abraham, se hizo pregunta. Algo no anda bien en el mundo. Algo no está bien. Y Dios en su gracia lo sacó. Y si Dios fue bondadoso con usted y hizo justicia con usted y le dio la misma oportunidad que le dio a otros de conocerlo a Él, ¿por qué usted no imita al Creador en ser hospitalario y ser bondadoso? Porque Dios lo está invitando a usted a su casa. Por eso que Abraham iba camino buscando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque esa es su casa. Y si Dios lo invitó a usted para su casa, ¿por qué usted no invita a otro a su casa? Y así usted se convierte en imitador de Dios. También en Lucas, amigo, hay otro texto de Yeshua que también guarda relación con esta hospitalidad con respecto al menos afortunado. Yeshua dice en el capítulo 14, versículo 12 al 10, decía también al que lo había invitado: cuando hagas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus familiares, ni a vecinos ricos, no sea que también ellos te inviten y a su vez seas recompensado. Sino que cuando hagas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y serás bienaventurado, pues no te pueden retribuir, pero se te hará recompensado en la resurrección de los justos. Y la palabra sadik comparte la misma raíz de la palabra sedaká y la palabra sedek, justicia. Por tanto, va de la mano toda esta idea de lo que es ser justo y ser justificado y la acción del justo en los actos de la vida. Por tanto, amigos, hasta aquí podemos ver la importancia de la hospitalidad. Pero antes de mencionar un poquito más, mire, ¿se dieron cuenta del texto que Yeshua nos está invitando a modificar la forma en que estamos haciendo las cosas? Porque cuando hacemos fiesta invitamos a nuestras amistades, invitamos personas que pueden beneficiarnos. Pero Yeshua nos dice, no, cuando hagas un banquete, invita a aquellos que no te pueden bendecir, que no te pueden recompensar, que no pueden hacer retribución contra ti, hacia ti. De seguro que cuando lo hagas, serás recompensado en la resurrección de los muertos, resurrección de los justos. Ahora, aquí podemos ver, amigos, la importancia de la hospitalidad y cómo Yeshua en este último texto de Lucas lo une a la recompensa que recibirán los justos en la resurrección. Abraham, viviendo en tiendas, dio de todo lo que tenía, lo mejor a sus visitantes. A diferencia de Sodoma y Gomorra, que intentó despojar a sus visitantes siendo esta ya de por sí rica. ¿Sabes qué? Sodoma era rica. Lo vemos en el texto de Lot cuando se fue a separar de Abraham. Dice la Torá que Lot dijo que con respecto a la ciudad de Sodoma que era como el jardín de Dios. Y el jardín de Dios hace una alusión de abundancia, donde no falta nada, no hay escasez. Y por tanto, la Torá con este texto nos está mencionando el estado que se encontraba Sodoma y cómo terminó en nada. Qué interesante, porque Adonai nos dijo que el que tiene, le será dado. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. El que tiene le será dado a luz de Abraham, que viviendo en tiendas daba de todo lo que tenía. Y siempre tenía y nunca le faltaba. Al que no tiene, aún lo que tiene será quitado a luz de Sodoma. Porque Sodoma, pensando que tenía, porque era rica en riqueza material, no tenía nada. Porque al final la materia se consume con el fuego del cielo. Aún lo que tiene le será quitado. Espero, amigos, que hayan podido aprender en el día de hoy el aspecto simple de este evento con Abraham y la relación que tiene en la reparación de la conducta del hombre y cómo Dios le enseña por medio de la Torá al hombre lo que debe hacer para ser un imitador de él. La Torá esta semana nos invita a imitar a Abraham, porque si Abraham nuestro padre, es amigo de Dios, entonces si imitamos a Abraham nos convertimos en amigos de Dios. Abraham en su dolor, porque ese es el mensaje, aún estando circuncidado en su dolor, él no escatimó y se levantó y recibió a estos extraños
que al final resultaron ser ángeles que tenían un mensaje para él. Imagínense si Abraham hubiese cerrado su tienda porque estaba dolorido y pasaron esos visitantes tocando a la puerta y le dice, vayan, vayan, que estoy adolorido, los atiendo mañana. Se hubiese perdido la oportunidad de recibir el anuncio del nacimiento de Isaac, o tal vez se hubiese aplazado el nacimiento del deseo de Abraham, un hijo. Espero en el Todopoderoso que hayan podido comprender el aspecto simple de este comentario. En el aspecto complejo, amigos, vamos a estar tratando el tema de los ángeles, la función que estos tienen con respecto a cómo son vasijas para que la presencia divina se avista, lo que significa el ángel del Eterno en sí, y nos ayudará a poder descifrar un poco mejor el tema del misterio del Mesías. Además, vamos a estar hablando del nacimiento de Yeshua, del nacimiento de Isaac, el anuncio del nacimiento de Isaac y su relación con el misterio del nacimiento de Yeshua. Porque Isaac es el modelo, es una fotografía, es un prototipo de lo que va a representar el Mashiach. Amigos, quiero aprovechar estos minutos que me quedan y decirles, me están llegando mucha solicitud para entrar al área de accesos presenciales en nuestra página web eshaim.com. No les puedo dar acceso porque esa área es para las personas que están yendo personalmente a nuestro Bet Midrash en Ponce, Puerto Rico, a asistir a nuestras clases presenciales. Sé que están pidiendo el acceso porque ahí aparece el comentario que estamos preparando del libro de Revelaciones. Realmente lo que hay son clases introductorias de conceptos que deben aprender y conocer para poder entender un poco el mensaje del libro. Ahora, esa sección de Revelaciones la voy a hacer visible, la voy a hacer abierta para que usted que está entrando a nuestros aspectos complejos pueda accesar a ese comentario. Necesito que me den la oportunidad para hacer esos cambios, dado que la situación en Puerto Rico nos ha afectado un poco en la forma que estamos manejando el internet. Sé que el libro de Revelaciones en este tiempo es muy importante estudiarlo y nos estamos esforzando en preparar la enseñanza, en preparar su entendimiento desde el aspecto del pensamiento hebreo. Porque el libro de Revelaciones contiene muchos códigos, como le mostré al principio en el asunto del cordero que habla como dragón, entre otros temas adicionales que aparece en el libro. Espero hasta aquí, amigos, que hayan podido disfrutar de esta enseñanza. No olvide dejarnos su comentario en nuestra página, en nuestra sección en Teshuva TV. Le doy gracias al Todopoderoso por el grupo de hermanos que se esfuerzan semanalmente a enseñarles a ustedes aquí en Teshuva TV, a Rico Cortés, por el noble gesto de preparar esta plataforma para que usted, amigo de habla hispana, pueda recibir estas enseñanzas. En nuestro sitio web Eshaim estamos disponibles para asistirle a usted de forma en lo que usted necesita en el conocimiento de Dios. No olvide, por favor, de ponernos en sus oraciones. Puerto Rico necesita de sus oraciones y el ministerio Eshaim más que nunca necesita de sus oraciones. Y además, amigos, es importante que siempre tenga en la mente Hashem es uno, solamente uno, nada más que uno, y todo viene de Él. Por tanto, aún en lo malo, en lo que parece malo a nuestros ojos, debemos levantarnos y decir gracias. Les hablo Joseph y me despido hasta nuestro próximo encuentro aquí en Teshuva TV, de lo simple a lo complejo. Shabbat Shalom.